Muy bien. Quisiera hoy día proponerles algunas preguntas fundamentales sobre Jesús. Y para ello quiero invitarles a tener el texto bíblico ante sus ojos y que puedan seguir leyéndolo en sus casas. Para los que no trajeron Biblia, voy a exponer el texto a mis espaldas y también va a estar ante ustedes en el bosquejo. Y algunas preguntas que están conectadas de qué manera percibimos a nuestro Señor y de qué forma eso afecta también en nuestra historia. Para ello leo el primer versículo del capítulo 1 del libro de Marcos. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. En la sociedad en la que vivimos parece que no tenemos mucho tiempo para meditar, pero tampoco tenemos mucha práctica a veces para leer en forma un poco más meditativa y reflexiva. La mayoría de nosotros, por ejemplo, ve mucha más televisión de lo que leemos. Eso es una realidad constatable. Y hay un riesgo hoy día, hace ya varios años, recuerdo cuando algunos pensadores comenzaron a hablar de que el ser humano estaba mutando del Homo sapiens al Homo videns, es decir, desde el hombre que piensa al hombre que ve nada más. Hoy día, si no hay una buena imagen de por medio, difícilmente nos concentramos o esto captura nuestra atención. De hecho, los publicistas han crecido mucho en esto y en su habilidad para capturar con figuras, con un lenguaje visual, nuestra atención. Y es por eso que en ocasiones nosotros leemos el texto bíblico de manera muy rápida y no nos detenemos en algunos detalles. Y yo quiero proponerles, si bien algunas preguntas, también un ejercicio muy sencillo. En esta declaración, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, hay una información trascendental, importantísima. Hay datos teológicos que están presentes en esta sencilla declaración, que incluso la mayoría, cuando comienza a leer el Evangelio de Marcos, casi como que se la salta. Vamos luego a lo importante. Pero esta declaración es fundamental. Un dato que debemos conocer. Hace muchos años se pensaba que de todos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el menos importante era Marcos, porque era muy corto. Por ejemplo, Marcos no cuenta nada de la infancia de Jesús. Habla de Juan el Bautista y Jesús siendo bautizado, entonces no hay sabios del oriente, no hay una madre virgen, no hay nada de aquello, es muy escueto. Entonces, algunos pensaron y propusieron en algún momento de la historia que Marcos era una suerte de resumen de los otros evangelios que realmente eran importantes. Incluso desde el prejuicio algunos nos planteaban que como Lucas era médico, entonces ese era el que era más bien preparado, qué sé yo. Hoy día la arqueología nos ha demostrado que de los 4 evangelios, el más antiguo es el de Marcos. Incluso se observa claramente que Mateo, cuando escribe su evangelio, tiene a Marcos, el evangelio de Marcos, a la vista y toma información de Marcos. En algunos casos la modifica, sin duda. Y Lucas hace lo mismo. Y Marcos entonces tomó un valor muy particular porque al ser el evangelio más viejo, era el que estaba más próximo a los hechos acontecidos con nuestro Señor Jesucristo. Tiene una belleza increíble. Yo le sugiero, un día no vea los pecados del cura en la noche, ¿cómo se llama eso? Yo sé que lo ven algunos de ustedes, digamos, y algunos están orando por el cura aquel que es entrado en tentación. Le sugiero que en una tarde, alrededor de 45 minutos usted se va a demorar, depende de su rapidez para leer, o puede incluso demorarse 1 hora y 15, 1 hora 20, tal vez en leer todo el Evangelio de Marcos. Puede ser una experiencia que cambie su vida en cuanto a su disposición a la Escritura. No se conforme con leer un versículo, un pan de vida nomás. Lea, apunte, y va a crecer mucho. Y yo creo que la sola lectura ya nos hace bien, la lectura de la Biblia nos hace mucho mejor. Marcos, principio del Evangelio. No voy a dedicarme a la idea del principio porque está la idea de los orígenes, que ya es una idea teológica que sería muy amplia de trabajar hoy día.
pero sí me voy a detener en otras palabras. Por ejemplo, evangelio, cuyo significado es buenas noticias, buenas nuevas. Nosotros no utilizamos mucho el concepto nuevas. Usted no va a ver las nuevas en el informativo, va a ver las noticias. Tiene que ver con una buena noticia, evangelio, que en ocasiones, al principio particularmente, se refería a aquel que portaba la noticia y luego pasó a ser la noticia misma, el evangelio. Y eran declaraciones importantes. Una buena noticia anunciaba, dicen algunos por ahí, el nacimiento de alguien importante. Muchos se atribuían evangelios. Algunos hablan, por ejemplo, de la buena noticia que llega del César, el evangelio del César, el evangelio del emperador, que va a cambiar la realidad. Comúnmente la palabra evangelio, la buena noticia, no se refería nada más a qué equipo de fútbol ganó, sino que una noticia tan importante, algo así como una reforma, que iba a traer un cambio, un beneficio a la sociedad y a la cultura. El evangelio del César traía una buena noticia política, una alternativa desde el imperio que podía ayudar a la gente. Pero este evangelio, esta buena noticia, tiene otro proceder. En este caso, es el evangelio de Jesucristo. Ese nombre es una idea compuesta entre un nombre, Jesús, y un título. Disculpe que me use como referencia, pero cuando algunos de ustedes dicen, él es el pastor Juan Carlos, están colocando un título y un nombre. Él es el profesor Santibáñez, un título y luego un nombre. Cristo no es el nombre es Jesús. Y Jesús significa Salvador, el que salva. ¿Recuerdan la otra información que nos da Mateo cuando un ángel se aparece a María y le dice que se llamará Jesús? ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Es decir, Jesús no tiene ese nombre porque sí, el Yeshua, que sería un poco más la idea original, muy parecido al nombre del Antiguo Testamento Josué, que en realidad tendrían más o menos la misma equivalencia. Esta es la buena noticia ¿de quién? Del Salvador. Pero este Salvador, ¿cómo le llamamos? Mesías o Cristo. La palabra Cristo es una palabra griega que tiene su igual en el Antiguo Testamento en la palabra hebrea Mesías. Cristo es lo mismo que Mesías, solo que está dicho en idiomas distintos. ¿Sí? Así como usted pudiera utilizar una palabra americana del idioma inglés. Recuerdo que mi profesora de inglés cuando yo era niño, en la básica hablaba de las cortinas. Y ella le daba una acentuación que a mí me fascinaba. Ella decía algo así como curtain. Y decía, ¿cómo lo pronuncian? Ni siquiera sé si estaba bien pronunciado, pero a mí me sonaba como algo mágico. Curtain. Es lo mismo que cortina, solo que en idiomas distintos. No voy a colocar el ejemplo de John Charles, cuando la Carla se burló de mí porque haciendo este ejercicio dije, bueno, Juan Carlos podría ser John Charles, y ella se burló de manera increíble de su padre. Mesías. ¿Pero qué es Mesías? Está bien, usted me dice, bueno, Cristo es lo mismo que Mesías, pero ¿qué significa? Tiene más o menos la idea de alguien ungido por Dios para una tarea particular. Porque el Salvador puede salvar también porque es el Mesías. Ahora, los judíos todavía esperan al Mesías. El mundo judío no considera que Jesús de Nazaret haya sido el Mesías. Tienen sus razones. Nosotros los cristianos aceptamos que Jesús no solo era el Mesías, el enviado de Dios para el pueblo judío, sino para toda la humanidad. Y ahí entramos nosotros. Incluso Pablo más adelante nos dice a nosotros, no se pongan cachiporras, dice. Lo digo en lenguaje chileno, ¿no? No se pongan cachiporras porque ustedes antes no tenían ninguna posibilidad, pero gracias al Evangelio de Jesús, ustedes pudieron ser parte también del pueblo de Dios. La buena noticia del Salvador Mesías, el ungido de Dios, eso es
el Evangelio de Marcos, también llamado Hijo de Dios. Yo puse manifestación de Dios porque hay mucha riqueza teológica detrás, pero es una forma de decir Dios entre nosotros, el Hijo de Dios, Dios mismo, una manifestación de Dios en rostro humano, en el cual podemos conocer a Dios. Usted puede colocar otro elemento, otra descripción ahí si quiere, pero es una forma de decir de la misma esencia, de la misma sustancia, dirían algunos filósofos, pero es Dios entre nosotros. Incluso Mateo toma un nombre muy lindo, Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. ¿Sí? Bueno, en ese solo texto, principio de la buena noticia en Jesús, el ungido de Dios, el Hijo de Dios entre nosotros. Y entonces el Evangelio quiere mostrarnos quién es Jesús. Y en el texto de Marcos se va a encontrar permanentemente con algunas preguntas que hoy día solo quiero recorrer con ustedes y proponerles algunas ideas. Preguntas en torno a Jesús. Primero, Marcos capítulo 1, verso 27. Y todos estaban en una sinagoga, hay una persona con un espíritu inmundo, Jesús le manda a guardar silencio y lo despide. Y luego de ese acontecimiento, dice el texto, todos se asombraron de la forma que discutían entre sí, de tal forma debe decir ahí, que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? Vean esa pregunta. Jesús está ante ellos y ellos no saben de qué se trata. Voy a ser muy responsable en lo que digo. No tendrían por qué saberlo. Esta pretensión nuestra de tener todas las respuestas a todas las preguntas no es más que eso, una pretensión. Vean, Jesús está haciendo cosas en medio de ellos y ellos no dicen, lo que pasa es que Él es el Mesías, el Hijo de Dios, el ungido, el apartado, el lleno de su presencia. Nada de eso. ¿Qué dicen? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué? Porque no saben quién está delante de ellos. Porque el anuncio de este evangelio trastoca un poco lo que está pasando. Frente a esta pregunta, yo propongo que en Jesús viene una nueva enseñanza liberadora. ¿Por qué digo esto? ¿Dónde se da este evento? En una sinagoga donde se estudia la ley. Muchos solo hablan en este texto de un espíritu inmundo, entonces algo un poco metafísico, pero solo para mostrarles el por qué pienso o les propongo esta idea de la enseñanza liberadora. Es un centro pedagógico, es un lugar donde se enseña la ley, se enseña la Torá, los elementos fundamentales para cualquier niño judío, el Antiguo Testamento, los 5 primeros capítulos, se enseña aquello, pero les pregunto, en el texto que ustedes pueden leer en sus casas, ¿cómo es posible que haya una persona con un espíritu inmundo en la asamblea y nadie se dé cuenta? ¿Han pensado en eso? A la sinagoga judía no puede entrar cualquiera. De hecho, los niños menores de 12 años no ingresan porque están en su casa aprendiendo la fe con sus mamás. Por lo tanto, tiene que entrar gente, y son judíos. ¿Qué hace un tipo con un espíritu inmundo adentro? Participó de la liturgia, cuando alguien leyó el texto, como si nada. Pero cuando Jesús habla, este espíritu inmundo reacciona, o esta persona reacciona. Pero es muy curioso, porque habla en plural. Si ustedes leen el texto se van a dar cuenta que dice, ¿qué tienes contra nosotros? Y uno dice, ¿quiénes nosotros? Algunos suponen que está hablando a nombre de la sinagoga. Es como si alguien viene aquí y plantea algo distinto a lo que nosotros pensamos y alguien se levanta y dice, a ver, ¿qué tiene contra nosotros los bautistas si nosotros pensamos de otra manera? Y Jesús, ¿qué hace frente a esta declaración inmunda? Le dice que guarde silencio. Dice, cállate y sal de él. Una verdad, una situación que lo único que genera es, por fin llegó el Mesías. ¿Qué dice la gente de la sinagoga? ¿Y qué es esto?
Entre paréntesis, reconcíliese con las preguntas que usted se hace. Cuando algunos vienen angustiados, pastor, no me puedo responder eso, la fe sigue siendo misterio. ¿Qué es esto? En Jesús y en el Evangelio de Jesús, una de las cosas que nos llega es una nueva enseñanza que libera al ser humano, que no esclaviza. Si tú lo único que has hecho en el tiempo es esclavizarte, pasar de la esclavitud del pecado a la esclavitud de la religión, no estamos entendiendo a Jesús. Jesús no desacredita la Escritura, Jesús la valida, Jesús la cumple y la lleva a la plenitud, pero en una enseñanza que libera al ser humano. Incluso que si es necesario lo corrige para esa liberación, pero que le da un nuevo norte, un nuevo énfasis. Amigos, en el Evangelio de Jesús todos somos liberados con una enseñanza que transforma, que a veces nos confunde y que levanta en nosotros esta pregunta: ¿qué es esto? Un camino que quiero proponerles es que frente a ciertos conceptos que los han esclavizado por algún tiempo, se propongan leer el Evangelio de Jesús y abrirse a una nueva enseñanza. Esto es difícil, porque la mayoría de nosotros quiere afirmar lo que cree en el tiempo. Ninguno quiere cambiar. Más bien queremos defender nuestras posiciones y contravenir al otro que piensa distinto, en lugar de esta dinámica, esta movilidad que implica seguir a Jesús, en donde incluso yo debo estar dispuesto a decir: yo pensaba que era distinto. ¿Usted piensa en todo como pensaba a los 20 años, los que sobrepasan los 40? ¿Los que los sobrepasan los 25 piensan de la misma manera que cuando tenían 10? Pablo dijo: antes yo pensaba como niño, actuaba como niño, pero ahora que soy mayor, dejo las cosas de niño. Uno va modificando sus creencias, va enriqueciéndolas, va mirándolo desde otro enfoque. Una enseñanza que libera. Segundo, en otro momento, había sanado un paralítico que de una manera muy particular alguien había traído. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, sus amigos que habían hecho descender a este hombre a través del techo que se había abierto: hijo, le dice, tus pecados quedan perdonados. Estaban sentados allí algunos maestros de la ley que pensaban: ¿por qué habla así este? La primera pregunta era: ¿qué es esto que está pasando? Pero ahora dicen: ¿por qué habla así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Aquí hay un atisbo de manifestación de la divinidad de Jesús, expuesto de manera muy interesante y profunda en un relato de sanación. Pero aquí hay otro elemento de Jesús. Primero hablamos de una enseñanza liberadora y ahora hablamos que en el Evangelio de Jesús, que es buena noticia, una de las noticias no solo es una enseñanza que libera, sino que otra noticia es: hay perdón de pecados. Y esta es una forma en que podemos acercarnos a Jesús. Cuando no nos acercamos desde la fe y de la necesidad de que nuestros pecados sean perdonados, muy probablemente vamos a tener una religiosidad arrogante. El que sabe que ha sido perdonado por Dios vive de manera agradecida. El gran peligro es que nosotros olvidamos lo que Dios nos ha perdonado a nosotros y no perdonamos a los que nos han dañado a nosotros. ¿Recuerda la parábola? El hombre que se le perdona una gran deuda y él no puede perdonar una deuda pequeñita a otro. Una de las buenas noticias que recibimos en Jesús de manera: el Salvador, el ungido de Dios, el Hijo de Dios, el que nos trae una buena noticia, una de ellas es que tus pecados y mis pecados pueden ser perdonados. Otra observación.
habiendo llamado a distintos hombres, llama a uno bastante malo, Mateo, Leví, al que algunos odiaban. Y dice el texto, y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, de nuevo la misma pregunta, ¿se fijan? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Come y bebe con los publicanos y pecadores. El pastor está en la pista de baile. ¿Qué es esto? ¿Sabes que el otro día me pareció increíble? Era domingo, el día del Señor. Y adivina quién viene en el estadio. No importa quién andaba en el estadio, pero el pastor andaba en el estadio. El diácono ese que usted tan serio que se ve, ahí está. Amigo de pecadores. ¿Qué decía la religiosidad un poco legalista o muy legalista? Malinterpretando el Salmo 1, bienaventurado el que no anduvo en camino de pecadores, ¿cierto? En mal camino ni en silla de pecadores se ha sentado. Entonces algunos decían, ¿por qué no hay que ir al cine? Porque no hay que sentarse en silla de pecadores, ¿sí? Bueno, todas estas butacas eran de un cine de bastante mala reputación en Concepción y después del terremoto las vendieron y por eso están aquí. Así que el próximo domingo todos de pie, así que ¿sí? Es una interpretación bastante curiosa, pero en Jesús la buena noticia de Dios no solo es una que sentarse verdad liberadora, no solo hay perdón para nuestros pecados, sino que también se nos dice que nuestro Señor, a pesar de nuestros pecados, Él es amigo de pecadores. Porque una cosa es que, por ejemplo, supongamos que usted es deudor hipotecario y que de pronto hay un decreto supremo y nuestra presidenta o quien esté de turno dice, mire, hemos decidido que por su buen comportamiento y básicamente porque en este año el presupuesto nacional se excedió, estamos con ganancias, su deuda es completamente perdonada. ¿Qué diría usted? Alabado sea el Señor, ¿cierto? Sí, por cierto, y tendríamos un culto, tal vez el ministro de alabanza no entendería nada porque estarían todos contentos, ni le he dicho que levanten las manos y están todos con las manos, algo pasó. Gracias. Pero, ¿qué sucede si la presidenta o algún líder, porque no quiero herir susceptibilidades aquí, alguno de estos líderes, vamos a suponer quien esté en la presidenta, le dice, pero ¿sabe por qué no me invitas a comer a tu casa? Es distinto, ¿no? Va más allá. Una cosa es que te perdone, pero otra cosa es que quiera ser tu amigo. Que participe de tu vida. Wow, eso ya es distinto. En Jesús y en el Evangelio, en la buena noticia de Dios, nuestro Dios, que estaba muy lejano por la religión, que los sacerdotes no nos dejaban entrar, incluso que nos recordaban estos salmos muy lindos, pero también muy excluyentes. ¿Quién entrará en el monte de Jehová en su lugar santo? ¿Y qué decía el texto? Y uno se iba contento, me invitaron al monte del Señor, el limpio de manos. No. Pero a lo mejor hay otra oportunidad, es, vamos, el puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas. ¿Qué posibilidades teníamos de entrar? Pero ahora Él viene a nuestra casa, hermanos. Es una noticia increíble. No merecemos eso. No merecemos esta nueva enseñanza. No merecemos el perdón de nuestros pecados, pero no merecemos su amistad. Y sin embargo viene para acompañarnos la vida. Esto es increíble. Amigo de pecadores. Yo quiero animarles no solo a conformarse con el perdón, sino a relacionarse de una manera distinta con nuestro Dios. Amigos, no hay nada puede reemplazar a una relación afectiva. No confunda religión con relación. Incluso algunos de ustedes, y aquí quiero pedirles que tengan fe, necesitan creer que en Jesús hay perdón para sus pecados. Relacionarse, porque eso tú y yo tenemos que creerlo para recibirlo.
porque de lo contrario es imposición. Tú y yo tenemos que creer que hay una nueva enseñanza en Jesús que nos va a liberar. Tú y yo tenemos que creer que Él puede ser amigo de nosotros, a pesar de nosotros. Cuarto, en una gran tormenta, muy asustados, el Señor que está en la barca hace un milagro y se detiene la tormenta, que está muy asociada con los conflictos normales, las crisis que todos los seres humanos vivimos. En ese momento Jesús se levanta y hace calmar esta tempestad y dice el texto, entonces temieron con gran temor. ¿Y qué se decían el uno al otro? ¿Quién es este? ¿Se fija que se repite la pregunta? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta enseñanza? ¿Quién es este que perdona pecados? ¿Cómo este se sienta con los pecadores? Y ahora de nuevo, ¿quién es que aún el viento y el mar le obedecen? No saben del todo quién es, pero ven las evidencias. De nuevo he dicho, el reino de Dios es un acontecer, no es un definir abstractamente, es lo que sucede y que nos invita a pensar en aquello que sucede. En otras palabras, en ese milagro, frente a esa pregunta, podemos decir que Jesús es poder y compañía, no solo de amistad, sino que particularmente en los momentos de crisis. ¿Ha sentido alguna vez que su barca naufraga? ¿Se ha sentido de pronto desplomado y cree que nunca más se va a volver a levantar? ¿Se ha sentido decepcionado de pronto, abandonado? Y la idea es linda. El Señor sigue en la barca. Y eso nos llena de esperanza. He escuchado oraciones de personas que han pasado situaciones muy complejas. Y en su oración está esta solicitud, Señor, no me abandones. Porque si tú te vas, no tengo de qué aferrarme. ¿Qué es esto? ¿Qué es este evangelio? ¿Quién es este Salvador enviado de Dios? ¿Quién es? El que nos puede dar poder y compañía en los momentos más oscuros de nuestra vida. Pero quiero concluir con este otro texto. Salió Jesús de allí, ustedes lo tienen también, Marcos capítulo 6. Salió Jesús de allí y fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado comenzó a enseñar en la sinagoga. Y las preguntas vienen de nuevo. ¿Pero quiénes son los que preguntan ahora? ¿Dónde fue Jesús según el verso 1? A su tierra, a su barrio, a su gente, a los que te vieron crecer, a los que te dicen cuando te encuentran ahora, ay, tú eres profesor, si tú eras re malo para esto, ¿sí? Oye, te casaste al final, pastor, y tratan de buscarle a uno algo que lo inhabilite incluso, como que queriendo vivir todavía en la infancia. A ese lugar fue. ¿Y qué preguntan de él? ¿Y este de dónde salió que habla tan bonito ahora? Lo pregunto de otra manera, ¿no? ¿De dónde sacó estas cosas? Decían maravillados muchos de los que le oían. ¿Qué sabiduría es esta que se le ha dado? ¿Cómo se explican estos milagros que vienen de sus manos? Pero aquí viene la pregunta que plantea la duda, ¿no? ¿No es acaso el carpintero, el hijo de María y hermano de Jacob? Yo conozco a su hermano o su hermana. Hermano de Jacob, de José, de Judas y de Simón. ¿No están sus hermanas? Yo conozco a la hermana de él. Aquí con nosotros. ¿Y qué sucedió después de esas preguntas? ¿Se alegraban? Se escandalizaban. ¿De dónde apareció? Si nosotros lo conocemos. Eso demuestra que Jesús no vino en un objeto volador no identificado, ¿no? Jesús nació, se crió, lo conocían. Yo lo conozco a este. ¿A quién le ha ganado él? Se escandalizaban. ¿De dónde se las da de tan sabio ahora? Yo lo conozco. Y agrega, por tanto Jesús les dijo, en todas partes se honra a un profeta menos en su tierra. Esto no es una verdad de Dios.
Esto está diciendo Jesús que pasa en muchas culturas un tanto resentidas, que ven en el chaqueteo, en el tirar para abajo al que va prosperando. Es algo que sucede, pero no es algo que promueve Jesús. ¿Me sigue? ¿Logra ver la diferencia? Si alguien de su barrio prospera, felicítelo, alábelo. Destruya esta práctica mundana de querer tirar para abajo a otro. Jesús dice: en todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra, entre sus familiares y en su propia casa. Y agrega en el verso 5, en efecto, no pudo hacer allí ningún milagro, excepto sanar a unos pocos enfermos al imponerle las manos. Y él se quedó asombrado por su credulidad. Todo lo que he planteado anteriormente nos habla de la necesidad de abrirnos o no abrirnos a esta nueva noticia de Dios. Jesús no hacía milagros o algunas obras llamativas, portentosas, porque él era una especie de Superman, una suerte de Clark Kent, ¿cierto?, disfrazado. No. Él estaba abierto al reino de Dios. ¿Y de qué se anclaba Jesús para obrar? ¿De qué se tomaba? De la fe de la gente. Jesús, en el que tú y yo creemos, al que tú y yo cantamos, será en tu vida todo lo que tú logres creer de Él. Amigos, el cómo miramos a Jesús determina su influencia sobre nosotros. He visto a gente que puede adorar a Jesús crucificado, pero no creer que merezca el perdón de pecados. He visto a gente esclavizados por la culpa. He visto a gente que quiere creer en la salvación, pero no se abre a una enseñanza liberadora. Yo soy así, yo creí así, así me criaron y no cambio en nada. ¿Has escuchado el cristiano arrogante? Yo soy como soy nomás y punto. Voy a ir todos los días a la iglesia. Pero amigo, no te abres a una enseñanza liberadora. No, yo sé que el Señor me perdonó todos mis pecados, pero a mí no me gusta estar con el pueblo de Cristo, no me gusta estar con la gente. Yo soy yo nomás y a veces oro, qué sé yo. No disfrutas de una relación con Él. Pasas tus momentos más difíciles, te vas de la iglesia, criticas a los hermanos, te sientes solo, lo que tú quieras, y en lugar de abrirte al Dios que se despierta en medio de nuestras peores tormentas para calmar, para acompañarnos, para hacer compañía en los momentos de crisis. Todo eso hermoso de Jesús puede ser absolutamente nada si tú no quieres creerlo para ti. ¿De qué depende la acción de Jesús sobre nosotros? En que nos podamos abrir al Evangelio de Jesús. Amigos, amados, solo quiero invitarles a poner su fe en modo activo con Jesús, no solo en modo conceptual, teórico. Quiero invitarles a que creas que Jesús trae una enseñanza liberadora para tu vida. Deja de insistir en hacerlo como tú crees nada más que tiene que hacerse. Sé humilde. Hay cosas muy claras en la Escritura. Cuando Dios dice que no, por algo es. Él sabe más. Él sabe por qué darnos algunas instrucciones. Yo te pido que te abras a esa enseñanza. Amigos, quiero pedirte que no solo digas que Jesús perdona pecados, quiero que te abras a eso, porque es posible que el perdón de Dios a través de Jesús no nos llegue porque no queremos creerlo. Aunque lo cantemos, seguimos con culpa. Seguimos en una militancia culposa que incluso le dice a otros lo que tienen que hacer en lugar de abrirnos al perdón. Amigos, podemos cantar algunas cosas, pero no tenemos una relación con Dios plena, satisfactoria, porque pensamos que no la merecemos. Hermano, ¿puede hacer tal o cual cosa? No, pastor, ¿cómo yo voy a hacer? ¿Y por qué no? Bueno, porque no lo merezco. ¿Por qué no lo mereces? Porque no soy tan especial. Amigo de pecadores.
La amistad de Jesús no descansa en si tú eres bueno o no. Descansa en la decisión que Él ha tomado por acompañarnos, pero no puede imponerla. Hay que abrirse a esa compañía por medio de la fe. Amigos, dejen de pasar los valles oscuros en soledad. Dejen de pasar las peores tormentas de su vida en soledad. El Señor está en la barca. Hay que despertar la fe, hay que despertar la esperanza y permitir que Él nos acompañe en los momentos de mayores crisis. Cuidado, porque muchos de nosotros tal vez lo único que decimos es, sí, un tal Jesús, pero no creo que se aplique a mí. Puede ser para otros, pero no creo que pase conmigo. Capítulo 8, 27, Jesús y sus discípulos salieron hacia las aldeas de Cesarea de Filipo, un lugar muy apartado para pensar. En el camino les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías y otros que uno de los profetas, contestaron. Y solo quiero dejar esa pregunta para ustedes. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? La respuesta de Pedro es, tú eres el Cristo. Pero ¿cómo responderás tú? No solo frente a esta pregunta que otros hicieron, ¿qué es esto? ¿Quién es este? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Qué lugar juega en tu identidad más fundamental? En tus creencias más inamovibles. ¿Qué lugar juega Jesús? Amigos, Jesús puede estar entre nosotros y no poder obrar en nosotros porque no queremos abrirnos a lo que el Evangelio nos trae. Preferimos seguir en la culpa, seguir en las enseñanzas erradas, seguir en la poca amistad y apatía con Él, seguir en las soledades más fundamentales en las crisis. Jesús puede estar aquí y así y todo no poder obrar en nosotros porque no hemos definido quién va a ser para nuestra vida. Esta es la buena noticia del Salvador llamado el Mesías, el Hijo de Dios, Jesús.